por tanto, señor vicepresidente económico del Gobierno, al componente interno de la crisis. El componente Made in Spain, que el presidente del Gobierno y el ministro de Economía y Hacienda han evitado reconocer explícitamente hasta la fecha. Y como ya he dicho, sin reconocer el problema es imposible adoptar decisiones y medidas necesarias para resolverlo. Algunos de los diferentes aspectos que componen la parte interna de la crisis económica española son bien explícitos y no me voy a extender en el detalle de las mismas. La inflación, el paro, el déficit exterior, la baja productividad. Usted lo sabe perfectamente, los análisis que tenemos, o sea, la realidad de estos cuatro componentes macroeconómicos o de estos cuatro aspectos de la economía española: inflación, paro, déficit exterior y la baja productividad. Fíjese, señor vicepresidente, que todos mis comentarios van a ir orientados hacia la economía real. Hace unos años se acuñó el tristemente famoso término del pelotazo. Fue una fuente de obtención de riqueza de unos pocos en perjuicio de otros muchos. Configuró una vía opaca de crecimiento que más tarde el país tuvo que pagar. Frente a aquel entorno, señor vicepresidente, Convergencia y Unió y otros sectores de la sociedad impulsamos el concepto de economía productiva, un concepto opuesto al del pelotazo. Creía en la cultura del trabajo, en la cultura de las pequeñas y medianas empresas, en la cultura de los autónomos, en la cultura de la inversión, en la cultura del ahorro. El impulso de la economía productiva estuvo presente en la salida de la crisis de principios de los años 90. Y Convergencia y Unió, conjuntamente con usted, señor ministro de Economía, señor Solbes, lo impulsó en los pactos PSOE-CiU entre 1993 y 1996. E insistimos en ello en los pactos PP-CiU entre 1996 y 2000. Fueron aspectos positivos y relevantes. Aquella orientación de política económica favoreció un ciclo de crecimiento de 15 años. Los problemas de la crisis financiera internacional actual tienen algunas similitudes con el pelotazo y parece claro que puede costarnos muy caro. Ello nos obliga a enmendar errores y a volver de nuevo a la economía real, a reinventar la economía productiva, señor Solbes, a reinventar la economía productiva, la economía del trabajo, la economía del ahorro, la economía de las familias, la de los trabajadores autónomos, la de los trabajadores, la de las pymes, la de la inversión, la economía que persigue el aumento de la productividad, la economía que persigue la recuperación de la política industrial, la economía que persigue la recuperación de la política agraria, la economía que persigue la recuperación de la política sectorial. Este es el camino de la reactivación desde la perspectiva de Convergencia y Unió. Es preciso, señor ministro de Economía y Hacienda, reinventar la economía productiva otra vez y comprometer con ello a toda la actuación, en todas sus actuaciones, al Gobierno de manera transversal. Solo si el país es capaz de garantizar su crecimiento, podrá garantizar también el empleo, podrá garantizar también la política social y podrá garantizar al mismo tiempo la calidad de vida. Por lo tanto, nosotros desde Convergencia y Unió le vamos a plantear un objetivo fundamental que sería necesario ustedes lo escucharan con muchísima atención y, por qué no decirlo, lo pusieran en la práctica inmediatamente. Nosotros desde Convergencia y Unió queremos una política económica basada para la generación de empleo. Y digo empleo, 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 empleo y más empleo. Sinceramente. Y no nos disgustaría que este planteamiento ustedes lo hicieran suyo, porque querría decir que hemos conseguido convencerles, como hemos hecho en otras ocasiones, de algunos aspectos relevantes para poder salir de esta situación económica y que finalmente en España podamos decir con toda rotundidad y con toda seguridad que estamos dispuestos a plantear una política económica para generar empleo. El diputado y exministro de Trabajo del anterior Gobierno, señor Caldera, logró concretar lo que podría llamarse acuerdo de mínimos para el diálogo social. Ahora corresponde al ministro Corbacho conseguir
algo más y en ello estamos convencidos que vamos a conseguir complicidades importantes en este camino. Es cierto que en materia de empleo estos presupuestos se limitan a garantizar las prestaciones por desempleo. Claro que ello es importante, faltaría más. Por esta prestación los trabajadores afectados han venido cotizando años y años. Pero lo que los desempleados y los trabajadores de verdad desean es, en primer lugar, señor ministro, el mantenimiento del empleo. En segundo lugar, señor ministro, plantear unos instrumentos para encontrar un nuevo empleo en caso de que lo pierdan, es decir, unos servicios de empleo que funcionen. Hoy, desgraciadamente, en esto quizás podríamos llegar a la misma conclusión, no funcionan lo que deberían de funcionar para que exista un pase rápido del desempleo a la ocupación, una colaboración intensa entre los servicios públicos de ocupación con los servicios privados de ocupación, una formación, señor ministro, que permita al trabajador adaptarse a otros empleos que puedan requerir habilidades y conocimientos diferentes. En tercer lugar, lo que esperan las personas que, desgraciadamente, están en una situación de desempleo es también un apoyo de la Administración a las empresas para el mantenimiento y la creación de empleo. En cuarto lugar, un apoyo de los trabajadores en la búsqueda de un nuevo empleo. Señor vicepresidente segundo del Gobierno, desde Convergencia y Unió echamos en falta que el Gobierno utilice los instrumentos de política laboral para mantener el empleo que hoy todavía tenemos, para mejorar su calidad y para crear nuevo empleo. Estamos en crisis, el paro aumenta, la destrucción de empleos también. Actúen con diligencia y rapidez, el tiempo perdido, señor ministro, es oro. Y no solo se lo exigimos, también aquí queremos aportar nuestras propuestas. Van dirigidas a usted, señor Solbes, por sus amplias responsabilidades en la actividad económica, también van dirigidas al ministro de Trabajo y especialmente también van dirigidas al presidente del Gobierno, ya que el empleo debe ser una prioridad absoluta de este Gobierno. Convergencia y Unió propone actuar en dos direcciones respecto a las que su Gobierno no actúa o actúa, desde nuestro punto de vista, con excesiva laxitud. En primer lugar, el país necesita una reforma laboral sustantiva. Y, en segundo lugar, el Gobierno debe despertar de su letargo y afrontar la destrucción de empleo con medidas ejecutivas frente a las grandes compañías, frente a las compañías multinacionales y también frente a las pymes y frente a los trabajadores autónomos. En relación a la reforma laboral, dejemos la primacía a los interlocutores sociales. La negociación